Bueno, un cordial saludo para todos, para todas. Vamos a comenzar a realizar las observaciones sobre sus propuestas de diseño de infografía. Entonces comencemos con Carlos Alfonso. Bueno, en términos generales hay elementos que me parece que son interesantes en lo que tiene que ver con la iconografía, con la parte organizacional aquí, con los elementos que utilizas como tal para construir esos elementos allí descriptivos, pero también hay definitivamente cosas por revisar, por mejorar. Empezando por el cabezote, ese calentamiento global realmente no tiene un buen manejo. Creo que sería importante darle otro manejo tipográfico, no tan descomplicado como tan folclórico cuando estamos hablando de un tema, ¿cierto? Complejo, de un tema que podríamos decir es serio, ¿listo? No es algo que se pueda tomar a la ligera. Y esta es una tipografía como si fuera venga sol, vacaciones, diversión, no. Entonces la tipografía no tiene nada que ver eh, con el tema que se está tratando, ¿no? Hay que revisar otra elección tipográfica, igual aquí, cómo prevenir el calentamiento global tampoco, porque incluso es la misma tipografía que se está utilizando para el cabezote. Entonces creo que hay que revisar otra elección tipográfica. Eh, Cuando aquí se habla de ahorra energía, ¿cierto? Uno no sabe si es de este icono o de este. Aquí hay cinco elementos, ¿cierto? Planta un árbol, pareciera entenderse que es este. Igual recicla basura, ¿cierto? Pero evita químicos, mira la distancia con la que está. Es más, este pareciera más pertenecer a planta un árbol. ¿Listo? Reduce el consumo del agua. Ah, ¿será que es este? ¿Listo? Entonces, no hay allí congruencia, concordancia de esos iconos con los elementos que describen, ¿cierto? Cada particularidad de cómo prevenir el calentamiento global. ¿Listo? Eh, Me parece que se hace muy enredado el cuento allí, se vuelve muy disperso cuando no existe correspondencia del elemento icono o iconografía al respecto del texto que se supone está representando inmediatamente, ¿no? No hay una cercanía, no hay una correspondencia. ¿Listo? Están conectados entre ellos, pero y con los textos que describen, por ejemplo, este es el más complicado, reduce el consumo del agua y resulta que ese debe ser este. Ahorro de energía es este, ¿cierto? Evita químicos es este, mira lo lejos que están, no hay correspondencia. Le toca a uno intentar adivinar y eso no es así, o no debe ser así. Entonces, eh, o buscas la manera de bajarles el tamaño a esos iconos y que el texto y el elemento descriptivo esté cerca de él inmediatamente, ¿cierto? Debajo, al lado, en fin. Si buscas otro nivel de organización o en su defecto, por ejemplo, buscas el colocarle un número o una numeración, ¿cierto? En donde, por ejemplo, ahorro energía 1 y aquí en ahorro de energía sea 1. ¿Listo? Esa sería una segunda posibilidad, pero de todas maneras preferiría que fuera la primera. ¿Listo? En donde el icono está cerca y ni siquiera hay necesidad de enumerar. Ahora, aún estando cerca, también se podría de todas maneras enumerar. ¿Listo? Como cinco características diferentes, la primera, la segunda, la tercera. ¿Listo?
De hecho, creería que debe haber un orden de importancia, ¿no? No que de lo mismo evitar químicos, que yo creería que no necesariamente es la última, pero tampoco es la primera. Entonces, muy seguramente existe un orden de importancia. Los textos de cada uno de estos ítems, no entiendo por qué aquí van de un tamaño y luego este aparece de otro tamaño. Reduce el consumo de agua, cuando todos deberían tener el mismo tamaño. ¿Listo? Pues muy seguramente es porque como hay más texto, a este tamaño no cabía. Entonces uno siempre debe calcular es con el texto más extenso y no con el más corto, para calcular el tamaño de la tipografía. Incluso aquí está quedando, digamos que un espacio adecuado por arriba y por abajo, y en este ya queda demasiado, porque la tipografía es más pequeña. Entonces hay que recalcular eso. ¿Listo? Eh, no puede pasar que la tipografía de esos títulos, ¿cierto? Sea tan parecida si es que, a ver, incluso me atrevería a decir que es la misma, pero más grande, ¿no? Tienen que ser dos jerarquías completamente diferentes. ¿Listo? Aquí, eso de PDF www, no, nada. Aquí se debe decir es fuente, dos puntos, www y toda la URL. ¿Listo? Creo que hay bastante por corregir. Ojo con estas sombras negras que están demasiado pesadas. Y además la pieza se siente un poco saturada. Hay que bajarle un poquito la saturación, los tamaños, permitir un poco más de respiros. ¿Listo, Carlos? Vamos con Fernando. Eh, me parece que falta definitivamente propuesta de diseño. Básicamente el diseño lo están dando estos mismos rectángulos. Que al fin y al cabo, por ejemplo, esto es una gráfica, es algo tomado de alguna parte. Y ya. ¿Listo? Luego viene este otro elemento, digamos que ahí se llenan espacios y pareciera existir de alguna manera diseño, pero luego por la parte de arriba, ¿listo? Pareciera que definitivamente hace falta mayor propuesta, ¿listo? Esto que está acá, yo lo veo como si fuera escaneado, esto no es un color plano, ¿listo? Esto debería ser un negro puro, este fondo, y no es así, por eso me atrevería a decir que es escaneado. Eh, en ese orden de ideas, pues hay que revisar, listo, si fue que se escaneó esto con las gráficas o es esto lo que se escaneó con esto, que no creo mucho. Hay que revisar porque esto no es un color plano, esto es de una foto y ahí se ven los píxeles, listo, este fondo. Eh, Aquí hay un problema, calentamiento global, y vienen y se atraviesan por encima esas flechas que no permiten lecturabilidad del cabezote. Entonces hay que replantear bastante eso. Puede ser interesante estos puntos aquí que salen y dan alguna explicación al respecto. Mm, sin embargo, sin embargo, no entendería por qué aquí se hace manejo de azul y negro en estos textos que van en esta tabla, en esta gráfica, y luego aquí se trabajan rojos con negro, ¿no? Pues sería continuar con la misma dinámica de azul y negro, ¿cierto? Y creo que pues básicamente existiría mayor unidad.
Eh, consecuencias no se escribe así. Y con respecto a estas URLs, ¿cierto? Como que cada tabla o cada elemento de estos es de una fuente diferente, lo que comentaba. Entonces, aun cuando la hayas escaneado, hay que cambiar los colores de esos textos que no funcionan, porque debe existir congruencia con este. ¿Listo? Si es una infografía, se supone que es hecha por uno, sí puedes haber tomado referencias, haber tomado esto de alguna parte, por ejemplo, pero como es un diseño nuevo, pues por lo menos hay que digitar los textos, ¿cierto? Y cambiar el color de las tipografías, por ejemplo, en este caso. Mm, y en términos generales, creo que lo que te digo, hay que proponer más diseño. Incluso esas tablas, aquí hay por ejemplo mucho espacio a la izquierda, aquí también hay mucho espacio a la derecha. Creo que eventualmente se puede quitar un poquito. Eso incluso en este también pasa lo mismo. Y eso ayudaría a hacer que las tablas queden un poquito más pequeñas, que queden más respiros y trabajar más diseño en la propuesta. Que se está llenando es allí de tablas y diseño. Creo que hay mucho por corregir allí. Juan Esteban, me parece que es interesante. Estaba ahora revisando algo que no recuerdo dónde fue que lo vi. Cuando miré las infografías. Ah, ya lo vi, ya lo encontré. Pero ahorita hablamos de eso. Ese texto que queda aquí separado por el 40%, que eso no debe pasar. Entonces, en primera instancia, arriba se hacen una serie de elementos que pueden ser interesantes, pero ese cabezote calentamiento global definitivamente tiene que ir más arriba. Se desperdicia mucho espacio por arriba, sin ninguna razón. ¿Listo? Mucho espacio por arriba, todo esto, sin ninguna razón. Y eh, en ese sentido, ¿cierto? Consecuentemente, pues no queda ningún respiro acá. Del, del cabezote al texto que es, listo, completamente pegado y existiendo tanto espacio por arriba. Entonces, este elemento de hecho debe pegarse completamente al borde, ¿no? Este elemento azul, que le da una cierta perspectiva y aspecto de tridimensionalidad a ese cabezote. Entonces, eso debe quedar más arriba, digamos por aquí más o menos, ¿cierto? Por acá. De tal manera que aquí quede un buen respiro. Luego viene 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 debería quedar por delante, no por detrás de ese elemento rectangular, ¿cierto? Que sirve de reserva para el texto. Los números o esas esferas deben quedar por delante de esos rectángulos. El calentamiento global es el aumento de, ok. Estas causas son producto directo de la explosión demográfica, ok. Los principales gases de efecto, bien. Son buenas iconografías allí. Estas también, digamos que ya las había revisado. Sin embargo, hay que revisar que ese texto, ¿listo? Esos tres textos deberían tener, de hecho tienen tamaños diferentes, ¿no? Este y este no son el mismo tamaño, ¿listo? Ojo con eso. El tamaño adecuado para estos textos sería este, no el de arriba, no el de abajo, ¿listo? Sería este, el tamaño más adecuado. Yo me atrevería a decir que aquí con todo este espacio que está sobrando por abajo, perfectamente
el rectángulo de fondo debería ser un poco más alto, porque es que necesitamos arreglar esos textos con respecto a la forma de fondo. Mira, por arriba hay un aire, por la izquierda mmm, no alcanza a ser lo suficientemente bueno, por la derecha ya prácticamente no hay, y por abajo tampoco. No son buenos respiros y deberían ser iguales los respiros por los cuatro lados. ¿Listo? En ese orden de ideas lo que se puede hacer es dejar la caja tipográfica un poco menos ancha, trabajar con este tamaño y muy seguramente el elemento va a tener que ser un poco más alto y dejar buenos aires internos con respecto a esa forma. Lo que implica que esto, en la medida en que vaya aumentando de tamaño, se va a extender un poco más hasta abajo y vamos a poder utilizar bien ese espacio, porque abajo hay un espacio muy subutilizado. Debe haber respiro, sí, pero es que ya es un espacio gigantesco, un desperdicio de espacio como está pasando por arriba. ¿Listo? Eh, Aquí, ¿cierto? Pasa algo muy parecido. Llega este texto acá y está completamente pegado al porcentaje. Aquí por lo menos hay un pequeño respiro, pero aquí eso no pasa. Y aquí no podemos partir el texto con el porcentaje allí. ¿Listo? Eh, no se ve para nada bien. ¿Por qué? No es que no se pueda colocar el 40 después de en Colombia 40% de los suelos. De hecho está mal escrito, ¿no? En Colombia el 40%. ¿Listo? Pero el problema es ese D. Son malos cortes lingüísticos. Ese D, esa preposición debe ir en la siguiente línea. En Colombia el 40% abajo de los suelos tiene problema. ¿Listo? Aquí también pasa algo muy similar. Los textos son muy grandes y entonces no existe ningún respiro con respecto a los iconos. Ninguno. Aquí por lo menos hay algo de respiro. Bueno, y aquí tampoco. De pronto por aquí sí, por acá más o menos, pero por acá ya no. Aquí podríamos decir que sí, aquí no, aquí tampoco. ¿Listo? O sea que tenemos que revisar ese manejo de espacios. Y de pronto, si es el caso, aquí no hay que bajar la tipo, el tamaño. Porque aquí hay espacio. Ah, pero el problema es que para esta no. No, nos toca bajar un poquito el tamaño de esa tipografía. Dejar respiros. ¿Listo? Fuentes informativas. No, ese fuentes informativas tomadas de debería estar, por ejemplo, aquí hacia la izquierda y luego ahí sí vienen esas tres URLs. Pero todo eso ahí, incluso tocando esta línea de separación, todo amontonado allí. ¿Listo? Entonces hay que revisar eso, ¿no? Aquí, fuentes informativas tomadas de dos puntos y ahí sí viene esta línea, viene esta y viene esta. Bueno, muy bien. Hay cosas bastante buenas, pero cosas también que pueden mejorar muchísimo. Vamos con Lina. Bueno, primero no hay ortografía. ¿Listo? Hay que revisar eso. Segundo, me parece que hace falta mayor propuesta de diseño. Ese cabezote allá en rojo me parece un poco complicado por el rojo mismo. Creo que no necesariamente ese es el color y además porque es un fondo bastante grande y pesado. Entonces creo que hay que revisar el manejo de color allá. Si es un rojo, no un rojo tan fosforescente, un rojo tan con tanta luz, listo, que no se ve para nada bien. Eh, Hay que revisar estos textos porque tienen mucho tamaño. La tipografía debería tener entre unos 2 y 3 puntos menos. Debe existir mayor volumen de información.
Simplemente hay dos párrafos allí, muy cortos y ya, y eso fue toda la infografía. Textos muy grandes y que de hecho no permiten mayor manejo de información. Mitigación. Reducen la emisión de gas. Energía renovable, reforestación. ¿Será que son solamente esas tres las formas de evitar el calentamiento global? ¿No hay más? Hagamos que eso funcione mucho mejor, porque solamente esas tres y allí gigantescas es lo mismo que está pasando acá. Creo que necesitamos un volumen de información más interesante. Y en ese orden de ideas, pues trabajar muy bien los espacios. Esta flecha con ese contorno negro, igual estas, nada, nada de esos contornos negros. Ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo ideal es no utilizarlos. Listo, Lina. Que las formas se vuelven muy artificiales. Vamos con Aida. Eh, Hay cosas muy buenas en tu infografía, pero una que definitivamente no funciona es que prácticamente no existe cabezote. Uno no, casi no encuentra el título de la infografía. Allá pequeñito, texto completamente condensado, casi que letras encima unas de las otras, ¿cierto? Muy condensado. Entonces eso ya se convierte en un problema. ¿Listo? Creería que sería importante reevaluar el manejo de ese cabezote. Yo me atrevería a decir que incluso esta ilustración debería ir, o sea, sacar el texto, la ilustración allá de mayor tamaño, bien impactante, dejando pues de todas maneras pues respiros por los lados, pero de mayor tamaño. ¿Y qué hacer con calentamiento global? ¿Listo? ¿Cómo lo manejarías? Yo me atrevería a decir que el fondo debería ser un poco más ancho y trabajar ese calentamiento global de forma vertical. Es una opción. Igual si tú miras otra posibilidad, pues la revisas, pero hay que mejorar muchísimo ese tema del cabezote. Que lo ideal es sacarlo de ahí. Ahora bien, cuando tú haces este manejo de todos estos elementos que salen allí, es muy, muy buena infografía. Es supremamente interesante lo que haces allí. Eh, sin embargo, sin embargo, 1, 2, 3, 4, 5, el icono pues allí correspondiente. Sin embargo, me parece, y además porque le da un aspecto 3D bastante bueno allí, de todas maneras, creo que se falla muchísimo en el manejo de los textos. ¿Listo? ¿Qué es? Consecuencias, causas, unos textos allá casi perdidos. ¿Listo? Además que no hay ortografía, hay que revisar la ortografía. El que lleva tilde, por ejemplo. Eh, Esos elementos de fondo pueden ser, pero el problema es que las tipografías se pierden mucho, los textos. Mira, por ejemplo, este texto gigante y además todo condensado, porque casi no cabe. ¿Listo? Esto es bien, este incluso está como estirado, porque es muy corto. Este como que está normal, este normal, pero se pierde bastante por cuerpo, por grosor. Yo diría que esos textos deberían tener una tipografía con más cuerpo, en negrilla si es el caso, o una tipografía un poquito más gruesa que no se pierda sobre el fondo o sobre los distintos fondos. Eventualmente, si hay que tomar estos óvalos
y hacerlos un poquito más anchos, que muy seguramente tendrías que hacerlo, porque se deben medir con el más largo. Y este posibles soluciones debería estar al tamaño de causas, consecuencias. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, quizás un poquito más ancho porque no existen respiros por los lados. Con el texto más largo es que siempre se mide el tamaño de la tipografía. No pueden ser tamaños diferentes porque es que este es más largo y entonces quedó la letra condensada. No, la tipografía debe ser tal cual, sin dañarla, sin condensarla. Con respiros siempre se trabaja con el texto más largo y luego el mismo tamaño para los demás textos. ¿Listo? Y obviamente pues quedarán con más respiros, pero pues ahí lo único que se podría de pronto eventualmente manejar es coger la reserva y hacerla un poquito menos ancha, pero que queden los mismos respiros o similares, que quede el mismo tamaño tipográfico es lo más importante, sin condensar unos y otros normales y otros más pequeños y otros más grandes. Por otro lado, estos textos de aquí, ¿listo? Se pierden bastante, no hay una buena lecturabilidad allí. Eh, Creería que es necesario revisar ese tema de del color de esos textos. Cuando hay viñetas allí, no hay ningún espacio entre texto y viñetas. Hay muchos problemas con esos textos. Por aquí no se hace un corte adecuado, la solución está en nuestras y abajo manos. Así no se hacen cortes lingüísticos. ¿Listo? Y además no hay ortografía, ¿no? Sería el corte adecuado. La solución, nueva línea, está en nuestras manos. ¿Listo? Creo que aquí no sería fuente, sino fuentes, ¿cierto? Y además eso ahí completamente pegado a los dos puntos. No se ve para nada bien ese texto. Y curiosamente ese texto que es una fuente o fuentes, que debe ser algo muy pequeño, y resulta de esos textos que son más grandes que los textos que son la descripción aquí a la infografía. ¿Listo? Que son los textos más importantes, todos esos textos grises que hay que revisarlos por color y si se quiere incluso por tamaño. ¿Listo? Creo que también habría que revisar eso. Y pues por el manejo de espacio entre texto y viñetas. Y resulta que este texto más grande que los textos que realmente son más importantes. Entonces creería que hay bastante por revisar allí. ¿Listo, Luz? Bueno, vamos con Mayra. Eh, la tipografía no es, digamos, conveniente, no es una buena elección para el tema. Creo que hay otras tipografías definitivamente. Por otro lado, uno no entiende para qué toda esa iconografía sin ningún manejo de texto, sin ninguna descripción. Uno puede decir aquí, sí, soluciones. ¿Y esto qué es? ¿Listo? ¿Qué interpreta la gente con esto? Ah, tener maticas. ¿Listo? ¿Será que sí es eso? ¿O será de pronto plantar árboles? Porque tener maticas no creo que realmente sea de mayor ayuda. ¿O será reforestación? ¿Y esto qué es? ¿Qué simbolizaría este icono? No, ni idea. Salir a trotar ayuda a disminuir el calentamiento global. Esto, cuando el icono aquí de reciclaje es tan pequeñito que
incluso si yo aumento acá, pues igual no se puede más porque la resolución es bastante malita. No se puede aumentar prácticamente nada, nada. Es muy mala la resolución de esta infografía. Ese icono de reciclaje allá no lo ve nadie. ¿Listo? Y esto de la cicla, ¿qué? Montar en cicla ayuda a disminuir el calentamiento global, ¿cierto? No, ni idea. Reciclar, eh, utilizar bombillos, ayuda al calentamiento global. ¿Esto qué es? Yo asumo que es una empresa, ¿cierto? Y una empresa que ecológica. Y aquí esto que es como una cartera o una bolsa, ¿cierto? Si yo digo una bolsa, de pronto es hecha con material reciclable. ¿Y esto, una bebida que reciclable? ¿O es que es el material reciclable? ¿Y esto qué es? ¿Una estación de gasolina o un tanque allí de proveer pues gasolina? ¿O es un combustible que ayuda a disminuir el calentamiento global? No, pues aquí hay 10.000 cosas para suponer. ¿Listo? Consecuencias. ¿Y esto qué es? Para el que no sabe, ni idea qué será esto. ¿Cierto? Me imagino yo que tendría que ver esto con los glaciares. ¿Cierto? ¿Esto qué? Ni idea. Este personaje ahí. ¿Esto qué? Mata a los peces, me imagino. Supongo. Aquí, ¿qué? ¿Que llueve más? ¿Será? ¿O hay algo en particular allí que, que se debería entender? ¿Listo? Entonces, esto es definitivamente muy poco descriptivo. Interesante lo de los iconos, puede ser, pero debería haber una descripción de cada uno así si fuera corta. Eso implica hacer una infografía mucho más grande. Eso implica definitivamente tener mayor nivel de coherencia, ¿cierto? Al respecto del diseño y su funcionalidad, que no podemos pretender que esto lo entienda cualquiera cuando aquí hay una cantidad de ambigüedades, una cantidad de posibles interpretaciones y entonces pues ahí no estamos informando nada. ¿Listo? Eh, no se sabe de dónde estás tomando la información porque no hay ninguna referencia. Dijimos que eso era importante hacerlo. Y creería que esta infografía tiene que tomar un giro bastante grande. Además, eso de soluciones, consecuencias y causas, pues apenas allí como un texto sin ninguna importancia. ¿Listo? Creo que tienen que tener más fuerza, más potencia y obviamente pues todo el trabajo con los descriptivos o con los textos descriptivos de cada icono pues va a obligar a que se tenga que replantear mucho el diseño. ¿Listo? Además de que el calentamiento global es muy poco lo que se ve como cabezote, ¿no? Creo que hay que cambiar bastante, Mayra. Creo que hay que replantear muchísimo esa infografía. Marta, mmm, creo que ese calentamiento global debería estar un poquito más arriba. Y eso se desperdicia espacio. Y luego, cero espacio con respecto a estos elementos. No hay buen manejo de aires, de respiros. Mm, creo que independientemente de que la infografía tiene una línea gráfica de ilustración y podríamos decir casi que de ilustración infantil, ¿cierto? Pues tampoco se trata de que la tipografía de texto corrido, esta tipografía, ¿cierto? Se vuelva tan poco legible, porque es
un poco confusa, no tiene la mejor lecturabilidad. Y el problema, y eso que aquí yo la estoy viendo ya gigante. Y así como que gana un poco. Pero cuando la intentamos ver, digamos que más o menos al tamaño, a un tamaño real, pues empieza a ser complicado. El problema de esta tipografía es que eh, deja los caracteres muy pegados y las palabras muy separadas. Por eso es que no es una buena tipografía. ¿Listo? En, el espacio entre caracteres no está bien calculado y entre palabras tampoco. Entre caracteres es muy poquito, lo que te digo, caracteres incluso pegados y entre las palabras muy separados. Entonces eso crea problemas de lecturabilidad. Mm, eso por ese lado. En lo que tiene que ver con la otra tipografía que estás utilizando, me parece que puede funcionar. Me parece que funciona. Esto de colocar acá es tan verde. ¿Listo? Simplemente se ve como un parche allí, como una mancha, como algo inadecuado estéticamente. Yo creería que no es necesario hacer eso. Daña mucho la estética de ese texto. Y con respecto a respiros, por arriba hay aire, por la izquierda y la derecha no alcanza a ver respiro suficiente con respecto a esa forma, respiros internos. Por abajo ya hay mucho. ¿Listo? Entonces creería que esa forma puede disminuir un poquito el tamaño en el alto, aumentar en el ancho y en ese sentido también calentamiento global tendría más respiro, ¿no? A pesar de que hay que subirlo un poquito o además mejor. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Hay buen respiro por los lados, por abajo complicado, si bien es cierto que hay una línea allí, ¿cierto? Debe existir respiro con respecto a esos elementos. Está muy encima de esas líneas. Ahora bien, con respecto a este texto, no entiendo por qué los títulos aquí se dejan al centro y luego aquí aparece a la derecha. Y aquí no está ni al centro ni a la izquierda. O sea, no se entiende cómo es el manejo al fin, si todos son al centro, ¿cierto? O como, o todos a la derecha, pero pues no creo. Aquí se está trabajando todo al centro, todo al centro, todo al centro, y de hecho este también está al centro, pero los títulos no. ¿Listo? A los títulos no les está pasando eso. Aquí por los lados, digamos que hay que seguir revisando porque aquí hay un respiro, aquí hay más espacio todavía. Y por abajo está gigante. ¿Listo? Ese espacio. Hay que equilibrar respiros. ¿Listo? Mm, en el orden de lectura, realmente uno no sabe por dónde comenzar. ¿Por acá? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? O por acá. ¿Qué es el calentamiento global? Pareciera ser que por esta línea uno dijera, ah, es por acá por donde se debe comenzar, pero es confuso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este elemento de todos modos termina a la misma altura de este. Y como el orden de lectura de habla hispana es de izquierda a derecha, pues pareciera ser que uno debería comenzar por acá. ¿Sí es claro? Entonces, creería que por ejemplo calentamiento global debería estar. Porque es que la curva tampoco es que le ayude realmente en algo. ¿Listo? Yo pienso que él podría ser un texto horizontal
y que estuviera más hacia la parte derecha que hacia la izquierda. Y luego entonces viene esta línea, hace todo este recorrido, ¿cierto? Y habría que mirar es cómo balanceas, qué haces aquí en la parte izquierda, algo de diseño, pero que se sienta que se le dé calentamiento global y que comienza acá, con todo este orden de lectura. Y termina acá. ¿Listo? La fuente es un texto allá enorme, gigantesco, desproporcionado. Incluso se vuelve más importante que el texto corrido. Eso no puede ser así. Nunca el texto de la fuente, ¿cierto? Perdón, la fuente de... que utilice la fuente tipográfica para la fuente de la noticia puede ser más grande que el texto corrido. Además que se ve súper desproporcionado. Además, ni siquiera dice fuente. Dijimos además no agregar el HTTP. ¿Listo? Nunca se agrega el protocolo. Simplemente se diría cambio climático lo que siga. Y tiene que ser algo muy pequeño allí, muy de referencia. No con esa tipografía además, ¿no? Bueno, esas eran las observaciones contigo, Marta. Creo que hay cosas muy buenas con respecto al diseño de iconografía, toda esta parte del centro es genial, pero definitivamente hay muchas cositas allí por organizar. ¿Listo? De todas maneras se me pasaba allí algo. Eh, esto. ¿Listo? ¿Qué traduce eso? ¿Listo? ¿Qué traduce? Uno dice, ¿a qué se debe? Pero uno no entiende aquí, por ejemplo, esto qué es. ¿Esto qué es? Uno entendería, como el humo. Ah, la contaminación allí, no sé, de petróleo. O es que se está echando agua o químicos al mar. Y este sí es petróleo. La contaminación de las empresas. Pescar. Pescar contribuye en el aumento del calentamiento global. Y este. Es que parece ser que talaron los árboles. ¿Listo? No son claros suficientemente porque les faltan los descriptores. El textico allá que le ayude a ese icono. ¿Listo? O a esos iconos. Bueno, Sara. eh, si bien hay cosas interesantes, creo que definitivamente hay que revisar el manejo de esos textos porque les falta pero bastante. De hecho, el mismo diseño del cabezote eh, se coloca ya un elemento con una punta ahí rara, una cosa ahí que uno no sabe ni de dónde salió. No, hay que apostarle a mirar qué haces, eh, qué propones en diseño con respecto a ese cabezote. La tipografía me parece que puede ser una opción, ¿listo? Porque la infografía apunta mucho a la ilustración infantil también, pero ese elemento con esa punta allí rarísima, ni idea. Además que no queda prácticamente ningún respiro por la derecha. Esas viñetas, no, definitivamente. ¿Listo? Creo que hay muchas más posibilidades en términos de seleccionar viñetas. No creería que aquí es el aumento. ¿Qué es? Es el aumento de tal cosa. No, eso no tiene por qué tener una viñeta. Causas, sí. Efectos, sí. Soluciones, sí. Para que una viñeta aquí en la definición. ¿Listo? Además, cuando son textos tan cortos, esos textos, por ejemplo este, se puede perfectamente, todos, ¿no? De hecho aquí todos, se pueden dejar alineados a la izquierda o a la derecha, depende de cómo uno los quiera utilizar, y no justificados porque se crean grandes espacios entre palabras calavereados. Eh,
No, los textos están terribles. ¿Listo, Sara? Además, creería que, por ejemplo, esto debería ser una tipografía y todos estos en una tipografía distinta. ¿Listo? Mm, este texto aquí al final, perdido, con esos edificios, no hay contraste, no hay, en definitiva, lecturabilidad. ¿Listo? Creo que hay mucho por mejorar y pues también tener claridad sobre que el diseño se está convirtiendo en un manejo de fondo y una ilustración aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cabezote, por ejemplo? ¿Qué pasa con la parte de abajo en donde se pierde ese texto? Aquí abajo, fuente, sin el HTTP, fuente, eh, quesela, quesela.net, ¿listo? Un texto más pequeño no puede quedar un texto al mismo nivel de los textos importantes. Mira esos espacios tan gigantes acá en esos textos. Listo, creo que hay mucho por reevaluar todavía. Verónica. Eh, Estoy mirando aquí haciendo un recuento para mirar que no me haya saltado ninguno porque de pronto, como a veces envían un PDF que no es la idea. Bueno, calentamiento global, un cabezote allá muy perdido. Toda esa parte azul de la parte superior no tiene ninguna propuesta de diseño. Es un fondo plano y ya. Textos negros sobre azul que prácticamente se pierden. No tienen ningún manejo. Reitero, calentamiento global tampoco tiene ningún manejo. Simplemente se colocan los textos y ya. No hay propuesta de diseño allá. Eh, Además de eso, incluso fondo azul y este mundo azul, o sea que no se logra ningún contraste, ningún impacto con respecto a esa ilustración. Entonces creería que hay demasiado por revisar en la parte superior porque no hay diseño, ni manejo interesante de tipografía, ni nada para el cabezote, ni color en esos textos. Acciones: deforestación, quema de fósiles, ganadería. ¿Acciones para qué? ¿Para mejorar? ¿Listo? O que son causantes de consecuencias. Un icono no muy bien logrado. Impacto ambiental escasamente y algo se entiende. Los iconos no son o no manejan los mismos tamaños. ¿Listo? Uno tiene aquí una sombra gigantesca naranja. Este como que tiene una sombrita por allí pequeña azul. Este diríamos que ya no tiene, porque es amarillo sobre el blanco, o sea que se pierde. No hay un buen manejo de iconos. No hay una línea gráfica clara, ni manejo de tamaños. No hay ninguna estandarización de nada. Este es circular, los otros son óvalos. Creo que hay mucho por replantear en esa infografía. Aquí estos textos son muy grandes, con mucho interlineado. No se sabe qué es eso. Si uno no dice fuentes o fuentes de información como lo colocó alguien, no, ni idea de qué será esto. Creo que hay demasiado por revisar en términos de diseño y de claridad con los iconos, claridad con los textos, en fin.
Vamos con Wendy. Eh, Creo que es una infografía donde se intentan hacer cosas buenas, pero no podemos quedarnos en las intenciones, sino que la infografía tiene que funcionar. ¿Listo, Wendy? En ese orden de ideas, el calentamiento global es un cabezote que realmente no se siente mucho. ¿Listo? Eh, Pensaría que eventualmente, no sé si manejar un poquito la infografía un poquito más ancha para que esto pudiera aumentar en tamaño o en su defecto. También puede ser el revisar la tipografía porque no me parece buena elección tipográfica. Eh, Calentamiento. Se extiende mucho esa palabra, ocupa mucho espacio. Puedes buscarte una tipografía condensed, es decir, que son tipografías que ocupan o tienen menos espacio entre letras y las letras son un poquito condensadas. No escoger esta y condensarla a la mala, a la brava. Es que hay tipografías que tienen condensación, están diseñadas para eso. Y que incluso al condensarla, posiblemente además podrías aumentarle el tamaño y se va a ver más grande sin ocupar más espacio. O sea, podría ocupar incluso este mismo, pero con más tamaño. Impactaría más una condensed. Este, ¿qué lo causa? ¿Qué lo causa? Digamos que más o menos se entiende. Pero acá lo definimos, ese interrogante, o si una interrogación con la L, no funciona. O sea que muy seguramente esta tipografía no nos sirve y hay que replantearla. ¿Listo? O podría ser otra opción, porque la tipografía no me incomoda. Sería signo de interrogación, espacio, ¿listo? Y ahí sí comienza el texto. Luego al final, espacio, para que los signos de interrogación se separen del texto. Lo mismo acá. Signo de interrogación, espacio, al final causa espacio y ahí sí signo de interrogación. Porque se daña mucho la lecturabilidad. Acá, aquí. ¿Listo? Está 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bueno, puede ser. De todas maneras, esos números tienen que tener mucho mejor manejo. ¿Listo? Están como puestos por ahí de alguna manera. Y sobre todo el 1. Pues el 1 debería estar ubicado, por ejemplo, acá al centro. ¿Cierto? No pienso que sea de color rojo. Pienso que podría ser eventualmente un color naranja. Porque es que estamos hablando de rojo sobre verde. ¿Listo? Que hace que empiece a perderse un poco. Podría ser el naranja, podría ser amarillo. ¿Listo? No necesariamente blanco porque hay texto blanco. Pero hay que revisar eso. ¿Listo? Luego, me parece que esto va bien con respecto a tamaños. Pero lo que sucede es que se está trabajando siempre con la misma tipografía. Siempre. No hay jerarquías visuales. Siempre la misma tipo.
estos elementos deberían tener una tipografía distinta de esta. Lo mismo este de esta. Por ejemplo, esta tipo debería ser la misma que esta. Y estos textos, otra tipografía. Ahora bien, sucede que aquí ese texto se pierde mucho sobre el fondo. No hay manejo de respiros. No hay respiros adecuados. Este texto sí que se pierde con el fondo. Amarillo sobre verde. Cuando tú sabes que por composición el verde es azul y amarillo. Y bueno, aquí la puedo ver más o menos. Digamos que empieza a verse mejor. Pero la estoy haciendo ver gigante. Al ser más pequeña, la infografía, pues ese amarillo se pierde bastante. Incluso tendrías que mirar la posibilidad de seleccionar una tipografía un poquito más gruesa para este caso, para esos textos. Y de todos modos pensaría, a ver, pensaría esto parece que es una pieza bastante grande. Yo pienso que el tamaño está bien. El problema es el grosor de la tipografía. Como es un verde de fondo, pues tendría que ser un poquito más gruesa. Generalmente yo digo cuerpo delgado para las tipografías de texto corrido, pero cuando es un fondo claro, blanco, un fondo claro, pero aquí como es oscuro, pues no nos sirve amarillo sobre verde, o puede que conserves la misma tipografía, pero hay que revisar el manejo de color, que de pronto podría ser blanco y los iconos pasen a ser de otro color, no necesariamente blanco. ¿Listo? Podrían ser incluso amarillos con una sombra, no sé, pero hay que replantear esas cosas y revisar el tema de aires, en fin, pero creo que hay cosas bastante buenas. Jessica, bueno, ese calentamiento global me parece que es muy bueno, buena tipografía, me parece que es interesante lo que se hace con la O, hay diseño allí, está muy desequilibrado, ¿cierto? Mira el espacio, hay mucho desequilibrio en el manejo de espacio, mira a la izquierda, mira a la derecha, ¿listo? Por otro lado, uno intenta ver cuál es el orden de lectura y cuando uno dice calentamiento global intenta comenzar a leer por acá, pero parece que efectivamente si es acá, no se sabe, realmente no es supremamente claro, no es contundente. Obviamente que el orden de lectura habla de que lo primero que se lee es de izquierda a derecha, pero como esta línea llama mucho la atención aquí, sé que es para darle secuencialidad con esto, pero además que esta línea busca eso también, ¿no? Como que esto sea lo primero y luego esto siga. El gran problema es que eso se vuelve confuso por el hecho de que aquí no hay manejo de respiros. Después de calentamiento global, no hay un respiro adecuado. ¿Listo? Además, esto debería comenzar más hacia la derecha, o debería ir más hacia la derecha, y no como está acá. Eso es lo que está haciendo que uno lea calentamiento global e intente entender que esto es lo primero. Y más por el tema de las líneas. ¿Listo? Entonces calentamiento global hay que equilibrarlo, dejar respiro hacia abajo.
Lo que quiere decir que vas a tener que aumentar la altura de la infografía, porque es que de todas maneras si tú comienzas a bajar cosas, aquí hay un buen respiro, por acá hay buenos respiros, por acá también. Entonces, y por acá apenas hay el espacio, lo único que vas a tener que hacer, porque es la única posibilidad que veo, es aumentar por arriba, para no hacerlo por abajo y correr todo. Aumentar por arriba, subir el cabezote, estos elementos, correrlos, todos estos cuatro, un poco a la derecha, ¿cierto? A la derecha bastante, y luego estas líneas, yo diría que incluso desaparece esta horizontal, ¿cierto? Y esta se conecta, o puede que aparezca pero muy pequeñita, se conecta acá, pero al correrlos uno entendería que realmente lo primero que se lee es esto, lo que hay acá. ¿Listo? Además también le quitaríamos esa simetría, mira, está casi cuadrado aquí, perfecto. Esos textos, ya pasando a otro comentario, son muy grandes, ¿listo? Creo que deberían tener más o menos un punto menos. Además, porque fíjate los espacios entre palabras, ¿no? Esos textos deben tener separación silábica, además de disminuir el tamaño, separación silábica, porque de todos modos cuando uno no utiliza una separación silábica, pues los textos tienden a, como no pueden partir palabras, entonces tienden a quedar con esos huecos. ¿Listo? Hay que revisar muy bien el manejo de aires internos, porque aquí, perfecto, este, el mismo espacio por los cuatro lados, y acá, porque tan poquito por arriba y mucho por abajo, ¿cierto? Y aquí, porque más por arriba que por abajo, hay que equilibrar muy bien eso. Y justificados se ven bien, pero hay que utilizar separación silábica. Eh, no es muy claro el tema aquí de los iconos. Creo que es necesario el descriptor allí pequeñito, un texto pequeñito que referencie qué es. Porque esto qué, ni idea. ¿Listo? Ni idea qué es. Como una torre eléctrica, ni idea. Y aquí un carro que, por contaminación sería energía eólica. O sea, hay que ser explícitos, ¿cierto? Completamente la infografía debe ser completamente funcional. No puede crear ambigüedades, ¿cierto? Es decir, distintas interpretaciones para los lectores. Que al fin y al cabo eso no informa, sino crea confusión y desinformación. Mm, realmente no me convence mucho la idea de que aquí se trabaje con una cantidad de iconos negros sobre fondo café, que no se ve realmente muy bien. Y luego aquí sí aparecen una cantidad de iconos de color. O sea, no hay una línea gráfica clara con respecto al manejo iconográfico. No hay una línea para nada clara ahí. De hecho, estos son muy ilustración, muy tal cual un escenario o un contexto, y estos sintetizan muchísimo. ¿Listo? Solo contornos. De hecho, este también se sale completamente de la línea. Entonces, creo que hay bastante por revisar también al respecto de esa parte de línea gráfica de los iconos. Por lo demás, me parece que es bastante buena la infografía. Creo que sí hay bastantes cosas por corregir, pero también diría que va bastante bien. Vamos con Gileida. Bueno, realmente
a la infografía hay que hacerle muchos replanteamientos. ¿Listo? Eh, ya hemos dicho en otras ocasiones que no se deben utilizar contornos negros porque se ven formas muy artificiales. Y eso es lo que está pasando con esto. Además, no se siente realmente cuál es el cabezote. Parece que es este. Es momento de salvar nuestro planeta, ¿cierto? Porque incluso es más grande. Entonces, el cabezote realmente no tiene impacto. Tiene mucho interlineado. La ilustración allí atrás, pues no dice mucho. Con ese contorno en negro. Y de hecho, pues tampoco es muy interesante la ilustración en sí. Creo que se pueden hacer cosas mucho mejores, un cabezote mucho mejor. Luego vienen estos textos en blanco que se pierden bastante con respecto al fondo, sobre todo este que es que lo causa, porque es blanco sobre amarillo, no hay ningún contraste. Eh, Creería que definitivamente no hay manejo de respiros. Mira, después de cada uno de esos títulos, ahí pegado el texto, cuando debería haber un poquito de espacio, un respiro. De hecho, tampoco hay respiro del texto, de los títulos, a la línea. ¿Listo? Por de pronto no hacer una pieza un poquito más ancha, un poquito más alta si es el caso. Tiene muy mala resolución esa pieza. No se puede aumentar prácticamente nada el tamaño. Creería que las tipografías de títulos o subtítulos mejor y texto corrido están bien seleccionadas, pero hay mucho problema con el manejo de espacios. No hay viñetas interesantes. Este texto es pésimo, sumamente condensado. Uno no puede coger una tipografía y condensarla a la mala, a la fuerza. Para eso hay tipografías condensed, por ejemplo. Quedan los caracteres pues allí todos deformes y prácticamente pegados. ¿Qué es? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué lo causa? ¿Cómo lo solucionaremos? Este icono poco y nada se entiende. Creo que definitivamente... Ah, bueno, y en la parte de abajo, en la parte de abajo, un texto gigantesco para esa referencia. Pareciera ser más importante ese texto que los mismos textos que describen todo el tema de la infografía. ¿Listo? O sea que no hay buen manejo de jerarquías en ese sentido. No dice fuente o tomado de. Nunca se debe colocar el HTTP, el protocolo. Diría simplemente fuente, concienciaeco.com, en fin. Y en una tipografía que definitivamente tiene que ser muy pequeña, de referencia. Puede ser al mismo tamaño de esta, pero realmente siempre debería ser menos de las del texto corrido. Creo que hay muchísimo por reevaluar, hay que darle un giro bastante grande a esa infografía, pero bastante grande. Y exportar una infografía con calidad, una pieza que se pueda revisar incluso haciendo zoom, en fin. Creo que falta mayor propuesta de diseño, tanto con el manejo de fondo como con el manejo de color, en fin. Bueno, muy bien, esas son las observaciones. Quedo pendiente de sus entregas finales. Seguimos en contacto y buen fin de semana.